sobre el discurso comunista, el planteamiento de la libertad fue fundamental para el MAS. O sea, el socialismo era la reivindicación de la libertad y no lo que aparecía en Rusia, en Cuba, que era dictadura. Y esa fue la reflexión que lo hizo trascendente. Ahora, fíjate, hablamos de Petro, pero Rodolfo Hernández es, a mi juicio, una de las campañas más emocionantes e inteligentes que yo he visto en la historia. No solo por su velocidad, bueno, sacó una altísima votación. Tampoco fue que, oye, que lo dejaron atrás. No, eso estuvo peleado hasta, bueno, 700.000 votos y en las encuestas todos los días cambiaban los protagonistas. A Petro lo salva la alta votación. Eso es el miedo a Rodolfo Hernández, porque así como iba miedo a Petro, el otro era un personaje, fíjate, que tenía una muy buena propaganda, pero él no se parecía a su propaganda. Es lo que manejaba el caso de la corrupción, pero era muy contradictorio. Y las últimas 2 semanas no hizo más que meter la pata, se negó al debate, se fue para Estados Unidos, el video donde habla de regalar la droga, el yate, todo eso lo maltrató. En cambio a Petro las campañas sociales ya no le hacían nada, se las habían hecho toda la vida. Y el hecho que la revista Semana, le hiciera los videos, cortara las conferencias por Zoom, hiciera video, más bien lo ayudó porque era la oligarquía tratando de evitar su triunfo. ¿Cómo viste tú a Rodolfo Hernández? No, yo creo que es un caso digno de estudiarse, ¿no? Como se dice, normalmente es un fenómeno electoral en el actual contexto. Porque en ese país polarizado, donde históricamente la confrontación liberales y conservadores y los partidos derivados de esa confrontación, que explican de alguna manera pues el liderazgo durante 20 años de Álvaro Uribe, esos gobiernos que se realizaron productos de liberales y conservadores, era una sociedad polarizada. Ahora, ¿cómo te explicas tú que una persona poco conocida, con una gestión como alcalde de Bucaramanga que tampoco merecía, digamos, reconocimiento nacional, sino más bien criticado y con juicios pendientes, incluso por casos de corrupción, que es su bandera, la lucha contra la corrupción, fíjate lo paradójico, logra una votación muy grande? Entonces, esa votación no es producto del trabajo social, no tiene un piso político como tenía Petro, apoyo de partido, sino que es producto de esa realidad que tú dices. Él es un milagro digital. Por eso se le llama el rey del TikTok, porque hizo un manejo importante de las redes, eso le da una popularidad muy grande frente a un candidato que está recurriendo a las técnicas tradicionales, el meeting, tú sabes, el diálogo, el debate, el volante. Administra y el personaje da lo personal para eso. Entonces se crea una burbuja, como se diría aquí, una burbuja muy grande que se expresa después en el voto. Pero ese voto no implica un compromiso, ni político, ni ideológico, ni social, sino simplemente una moda, un sentido. Ahora, también como a él le tocó polarizar con Petro, sin duda alguna, pues factores adversos a Petro, factores de Fico Gutiérrez, muchos también aprovecharon esa oportunidad para drenar a través de la votación de Hernández. Pero no significa que Hernández salió con un activo electoral propio, sino que fue mucho producto de las circunstancias. Y ahí es bueno señalar otra cosa. El día que ganó Petro, tuviste la respuesta de todos, comenzando por Uribe, todos los políticos. ¿Por qué? Porque para los políticos colombianos tradicionales, que manejan la política y son pragmáticos, puestos en la mesa las dos opciones, la de Petro, que tú dices ideológicamente es la contraparte, ¿no?, del sistema colombiano, y es verdad, ideológicamente, y Hernández, para ellos es mejor Petro, porque Petro es de nosotros, está sentado en la mesa con nosotros, pero el otro sí va a crear la posibilidad de una inestabilidad y va a generar un cuadro que va a complicar todo el proceso, lo que no va a ocurrir con Petro, porque Petro está obligado, además lo ha demostrado, a jugar con las reglas del juego. Ahora, fíjate, Petro, en su discurso, que es un discurso reivindicador del medio ambiente, muy moderno, de estas opciones contra las polarizaciones. Petro hace un discurso que se parece mucho a los que hacen en Europa y en otras universidades, que trata de salirse de la polarización aun cuando él representa a la izquierda. Pero a Petro le toca, porque aquí, ya lo vamos a hablar dentro de un ratico, sobre los análisis que hay en Venezuela sobre lo ocurrido en Colombia. A Petro le toca gobernar bajo dinamita pura, minas por todos lados. Él se equivoca y lo tumban, se lo llevan, lo matan. Porque en Colombia matan a los presidentes y a las figuras. Él tiene unas fuerzas armadas en contra.
además rancias, manalladas por los Estados Unidos, que los tienen en contra también, porque los Estados Unidos deberían reflexionar un poco de por qué en Latinoamérica se le ha movido todo hacia la izquierda y hacia opciones diferentes. Deberían ver cuáles son los errores que está cometiendo, porque los Estados Unidos creen que todos los países son para ellos y ellos para ninguno. Pero tiene una realidad politizada, la mitad del país está con la oposición y la otra mitad está con... Si Petro hace lo de Maduro o lo de Chávez, que no habla con los demás, que impone las políticas, que maltrata al opositor, le pone etiqueta, vendido, escuálido, si no los oye, si no consulta a la sociedad, Petro ni siquiera termina su gobierno. Él está obligado a moderarse y a entenderse con la sociedad para que no se los coman, que no es el caso de Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? No, mira, yo creo que otra cosa, esa reflexión es importante señalarlo, ¿no? Petro se va a manejar y tiene que manejarse dentro del cuadro de la alternabilidad democrática, del juego democrático. Y lo ha dicho. Y ya se manejó así. Se manejó cuando fue alcalde de Bogotá. En la elección donde resultó ganador Iván Duque, el contendor en el balotaje en la segunda vuelta fue el propio Petro, es decir, que no se trata de un tipo desconocido que apareció y que es una amenaza, ¿no? Una interrogante, que no se sabe, no, simplemente se sabe que es un político que está en el juego democrático. Ahora, también se habla mucho, la gente suele establecer esos paralelos, ¿no? Paralelos caprichosos. Y bueno, por lo que ha pasado sabemos que Venezuela se ha convertido como en una especie de referencia cuando se habla de eso. Pero en su lenguaje, en su planteamiento, en su trayectoria, Petro es un hombre de izquierda progresista, bueno, como estos que ya conocemos. Tú puedes decir como López Obrador, ¿entiendes? Como Lula, ¿entiendes? Como Boric, bueno, como Pedro Castillo, que es un campesino que derrotó, digamos, todo el poder oligárquico y todo el establecimiento político de Perú. Bueno, pero creen en la democracia, porque el caso de Venezuela, y eso hay que decirlo con mucha claridad, se explica por razones nacionales, por razones históricas del país y circunstancias que no se repiten en todas partes. Entonces puede haber, como ha habido hoy, una onda de gobiernos progresistas, que tampoco es nueva. En la historia de América Latina siempre existieron gobiernos desde los famosos años 40, con la famosa Legión del Caribe, donde identificaban a Betancur, a Grau San Martín, a Arévalo de Guatemala, a Figueres, como los comunistas, ¿no?, de la época. Y siempre ha habido ese problema. Claro, ahora, en aquel momento existía que el dilema era democracia y dictadura, ¿no?, los militares. Ya el fenómeno de la dictadura militar ha desaparecido. Y ahora se ha creado otro fenómeno, digamos, que es ese, que todo gobierno o todo planteamiento que sea progresista o de izquierda se considera, bueno, que es comunismo. Si hemos vuelto a traer el fantasma del comunismo, cuando el comunismo no existe, en el sentido que existió en el pasado, tanto que Putin no es comunista, ¿me entiendes? Ni la China es un país comunista, que están en esta guerra mundial. Entonces, yo creo que es una exageración establecer paralelos entre lo que puede pasar con Petro en Colombia y lo que ha pasado en Venezuela con Chávez y con Maduro, que responden a realidades totalmente distintas. Vamos a hablar de eso, porque